Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación donde vamos a trazar el mapa de una auténtica explosión creativa. Hablamos de la literatura española después de 1975. Imaginaos, pasar de un silencio impuesto por la censura a una libertad y pluralidad de voces increíble. Lo vamos a ver todo de una forma muy visual, súper estructurada, para que los conceptos queden clarísimos. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, un repaso rápido al contexto histórico y literario. Luego nos meteremos en la lírica, es decir, la poesía en democracia. Pasaremos a la novela para redescubrir el placer de narrar, saltaremos al teatro con sus nuevas formas escénicas y, para rematar, un esquema general y resumen. ¡Empezamos! Y arrancamos con el punto 1, el contexto histórico y literario. Porque, a ver, para entender de verdad lo que escriben los autores de esta época, primero tenemos que entender los profundos cambios políticos y sociales que les dieron esa libertad creativa. Es absolutamente clave. Fijaos en esta línea de tiempo. Estamos en un momento bisagra, 1975, el año en que muere Franco y Juan Carlos I es proclamado rey. A partir de ahí, las cosas van a la velocidad de la luz. Tenemos la Constitución del 78, que establece el estado de las autonomías, luego ese intento de golpe de Estado en el 81 y finalmente un paso gigante, la entrada en 1986 en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN. Son hitos fundamentales que abrieron España al mundo. Y claro, al ver estas imágenes de la época, nos damos cuenta de que la llegada de la democracia no fue solo cambiar leyes en un papel. Literalmente transformó la sociedad. Trajo el estado del bienestar, reformas legales importantísimas y una apertura internacional que, como os podéis imaginar, iba a cambiar por completo la forma en que los escritores veían y contaban el mundo. Entonces, ¿cómo se tradujo todo este revuelo en los libros? Pues de entrada, con el fin inmediato de la censura en el 75. Un respiro inmenso. Los autores exiliados vuelven a casa y se crea un ambiente de un optimismo brutal, de libertad creativa pura y dura. Pero ¿sabéis qué es lo más fascinante? Que ya no hay una regla estética que domine sobre el resto. Cada uno escribe como quiere. Surge un eclecticismo cultural tremendo, impulsado por esa globalización de la que hablábamos. Bueno, pasamos al punto 2. La lírica, la poesía en democracia. Vamos a adentrarnos en esta primera sala de nuestro museo literario para ver una evolución súper curiosa. De experimentar al máximo con la forma a volver directamente a la realidad del día a día. Retrocedamos un poquito a los años 70. Aquí los reyes absolutos son los llamados novísimos. Y madre mía, estos poetas venían a romper las reglas. Suprimían signos de puntuación, escribían todo en minúsculas y se tiraban de cabeza al culturalismo. ¿Qué es esto? Pues mezclar en un mismo poema a los clásicos grecolatinos con Marilyn Monroe o el cine de Hollywood. Además, les encantaba la metapoesía, que básicamente es hacer poesía hablando sobre cómo se hace poesía. Era algo súper experimental, para lectores muy metidos en el tema. Pero al llegar a los años 80, el panorama da un giro y se divide en dos caminos casi opuestos. Por un lado, tenemos la poesía del silencio. Aquí los poemas son muy breves, investigan el lenguaje al milímetro y exigen que el lector se exprima la cabeza. Y por el otro lado, triunfa la poesía de la experiencia. Esta es genial porque autores como Luis García Montero la bajan a la calle. Usan un lenguaje súper cotidiano, con un tono casi conversacional, mucha ironía y temas que te pueden pasar a ti o a mí cualquier martes. Y para que veáis a qué me refiero, leed este verso de Luis Alberto de Cuenca. Fijaos en las expresiones, tonterías, metes la pata. Es un lenguaje directo, urbano, que todos usamos. Esa es la magia de la poesía de la experiencia. Coge cosas tan cotidianas y llenas de imperfecciones y las convierte en pura poesía. Es brillante, ¿verdad? Y así llegamos al punto 3, la novela y ese maravilloso placer de narrar. Si antes decíamos que la poesía volvió a la calle, la narrativa aquí pega un subidón tremendo, recuperando la pura alegría de contar una buena historia. Pensad que durante la dictadura la novela a veces era muy experimental o se centraba muchísimo en la denuncia social. Pero ahora, con la democracia, los autores dicen, oye, vamos a recuperar el placer de contar, de crear tramas que enganchen, y vaya si lo hacen. Subgéneros como la novela policíaca, la histórica o la metanovela pegan un pelotazo increíble. Y lo mejor es que en las librerías conviven auténticos veteranos, gigantes como Delibes o Cela, con autores jóvenes que acaban de empezar. Para entender esta pluralidad, fijaos en estas dos obras maestras. A la izquierda, Eduardo Mendoza con Sin noticias de Gurk. Este hombre usa un extraterrestre perdido por la Barcelona preolímpica para hacernos llorar de risa usando la parodia para soltar una crítica social brutal. A la derecha un registro distinto, Juan Marsé. Él es un genio retratando las clases marginadas, la tensión social de los barrios periféricos, metiéndose en la cabeza de los personajes. Dos formas totalmente distintas de hacer novelones, ambas espectaculares.
Si echamos un vistazo a este cuadro, vemos que el mapa de autores es de una riqueza alucinante. Tenéis a Vázquez Montalbán, que revolucionó la novela policíaca usando a su detective Pepe Carballo para diseccionar la sociedad española. Luego Javier Cercas, que con Soldados de Salamina demostró que la memoria histórica podía convertirse en un superventas mundial. O Almudena Grandes, que es absolutamente clave para entender nuestra historia reciente a través de personajes con una profundidad psicológica impresionante. Y esto es solo la punta del iceberg. Y bueno, entramos en la recta final con el punto 4. El teatro y sus nuevas formas escénicas. Este género es súper particular porque al representarse frente al público, su transformación durante la democracia fue literalmente de la noche al día. Fijaos en la diferencia. En la dictadura, el teatro estaba asfixiado por la censura y los grupos independientes tenían que andar en la clandestinidad. Y en democracia, libertad creativa total. Y, súper importante, apoyo económico de las instituciones, como el Centro Nacional Dramático. Pero lo más emocionante de todo fue que por fin se pudieron rescatar y poner sobre un escenario obras de autores exiliados o censurados que la gente llevaba décadas sin poder aplaudir. Un ejemplo brutal de esta nueva era es la obra Ay, Carmela, escrita por José Sanchis Sinisterra en los 80. Lo que hace Sinisterra aquí es pura magia escénica. Coge a dos pobres comediantes y nos mezcla el dolor de la guerra civil con momentos supercómicos. Todo mientras nos hace reflexionar sobre el propio mundo del teatro. Es el equilibrio perfecto entre compromiso social y metateatro. Y si damos un salto hacia nuestros días, el siglo XXI, lo que lo está petando son las llamadas salas alternativas. Espacios pequeñitos, íntimos, donde casi le respiras en la nuca al actor. Aquí, la figura del autor vuelve a ganar peso frente al director. Dramaturgos como Juan Mayorga, que nos plantea dilemas filosóficos alucinantes, o Paloma Pedrero, que indaga muchísimo en el rol de la mujer y la soledad, encuentran en estas salas el lugar perfecto para conectar directamente con nuestras inquietudes. Bueno, llegamos al punto 5, nuestro esquema general y resumen. Vamos a coger toda esta avalancha de información y atarla bien para que se quede grabada a fuego. Si os fijáis, es un proceso súper lógico de 3 pasos. Paso 1, el gran catalizador histórico, es decir, la transición y la Constitución del 78 que mandan la censura a paseo. Paso 2, el despertar de los géneros. La poesía baja a la calle, las novelas nos vuelven a enganchar con supertramas y el teatro recibe el impulso que necesitaba. Y el paso 3, el resultado de todo esto, la pluralidad actual. Un panorama globalizado, riquísimo, donde ya no hay una única regla para escribir, sino una libertad total. Y para terminar, os dejo con esta pregunta para darle vueltas a la cabeza. Si la literatura de estos últimos 50 años se moldeó gracias a la libertad recuperada de la democracia, ¿cómo creéis que reflejará la literatura del mañana todas estas crisis digitales y globales que estamos viviendo hoy? Al final, los libros siempre acaban siendo el espejo de la sociedad. Así que, viendo cómo reaccionaron los autores del 75, toca preguntarse qué escribirán los del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y hasta la próxima.